¿Qué más tenemos por aquí? También podemos clasificar las normas como formales o informales. Cuando hablamos de normas formales, son aquellas que están presentadas por escrito y que por lo general implican un castigo por su incumplimiento. Ahí nos estaríamos refiriendo a normas prescriptivas o proscriptivas. ¿Con cuál podríamos relacionar eso? Prescriptiva, profe. No, cuando hablamos de que implica un castigo por su incumplimiento, en general estamos hablando de una proscriptiva, de algo que no lo hagas, Proscriptiva. porque por lo general no, Prohibición. sí, por lo general no se le castiga a la gente por dejar de hacer lo que tenía que hacer, sino por hacer lo que no debía. Entonces, las informales son compartidas y aceptadas de modo implícito. Estas generalmente las asociamos con la parte prescriptiva. Son acuerdos acerca de cómo vamos a hacer las cosas, pero que se realizan de manera tácita, que no muchas veces nosotros no tenemos un documento en físico, en papel o en digital que nos indique exactamente cómo vamos a actuar. Lo que pasa es que de común acuerdo ya conocemos, ya tenemos una idea acerca de ello. Tenemos aquí algunas definiciones y que cuando uno las ve así se parecen un poco. En el examen está puesta el término y la explicación para que ustedes los emparejen. Entonces tenemos norma, que es la especificación que reglamenta el proceso. Tenemos normalización, que es la redacción de alguna norma por una institución internacional. Tenemos norma de calidad, que es la que está diseñada con el fin de conseguir un grado óptimo respecto a lo que es la calidad de un producto. Y tenemos la norma guía, que es un documento establecido por consenso y aprobado, que contiene el conjunto de normas que vamos a utilizar para cierto proceso. Tenemos la definición de estándar. Recuerde que, dicho en otras palabras, viene a ser un conjunto de reglas que se deben cumplir los productos, un conjunto de métricas que se utilizan para evaluar cierto producto y garantizar que sea compatible con las especificaciones establecidas. ¿Qué más tenemos aquí? Las normas y estándares internacionales son producto de diferentes organizaciones, pero la principal, ¿cómo se llama? La principal, acá, la principal sería la organización ISO, es decir, International Organization for Standardization, Organización Internacional de Estandarización, que es la que ha creado la mayoría de las normas y certificaciones internacionales que se tienen disponibles a la fecha. Beneficios de aplicar las normas y estándares. Aquí tenemos algunos. En primer lugar, mayor nivel de satisfacción para el consumidor, ya que se le está dando digamos que un producto de gran calidad y calidad ya comprobada. Por lo tanto, no debería tener muchos problemas él con dicho producto. Tenemos mayor compromiso empresarial porque, como ustedes saben, una vez que la empresa obtiene esa certificación de calidad de cumplimiento de la norma, ella quiere al mismo tiempo el compromiso de mantener dicho estándar. Por lo tanto, ella va a hacer todo el esfuerzo posible para mantenerse en esos requerimientos que le fueron indicados, para no perder así su certificación. Porque imagínense lo problemático que pudiera ser para una empresa que el día de hoy saque sus productos con la certificación ISO y en unos meses venga la ISO y le quite
esa certificación. Eso podría implicarle que perdiera todos los clientes que tiene y además de eso los clientes potenciales que pudo haber tenido en un futuro. En tercer lugar, las empresas se vuelven más competitivas, ya que aprovechan mejor los recursos que tienen disponibles, cuentan con mayor implicación de su personal. Además de esto, están dando un paso muy importante para lo que es su ingreso en los mercados internacionales. ¿Qué más tengo por aquí? En Garantiza. educación también se usan normas y estándares. Dígame. No, también garantiza la empresa, ¿no? Lo que vende, ¿no? Lo que está obteniendo y lo que va a distribuir, garantiza su producto Sí, sí, eso es lo que está en para, primero. Garantiza el para- producto para el consumidor y tiene que mantener esa calidad debido a ese compromiso que implica esa certificación. Inclusive debe verificar que sus proveedores cumplan al menos con los mismos estándares, porque como se los dije antes, si nosotros tratamos de preparar una buena comida con ingredientes malos, no la vamos a hacer correctamente o no vamos a tener el resultado deseado. Debemos recordar entonces que es importante tener en cuenta que los estándares deben ser siempre evaluables y medibles. Un estándar que no se pueda medir, no se puede evaluar, no es válido. Creo que esa es otra pregunta de verdadero y falso. ¿Qué más tenemos aquí para seguir con el resumen? Vean que el uso de normas minimiza costos, porque ya reduce la cantidad de errores que se producen, reduce un montón de características que nos permiten ahorrar dinero, aumenta la productividad. Estas son las ventajas del uso de las normas ISO en los negocios. Ya es lo mismo que habíamos hablado anteriormente. Aquí esto sí digamos que lo salté también. Aquí están algunos ejemplos de normas y estándares internacionales. Esto sí, aquí tenemos algunos conceptos asociados a lo que estamos hablando. Por ejemplo, está la métrica, que es el valor de referencia que usamos para nuestras comparaciones. La medición, que es el valor que obtenemos del sistema. La tolerancia, que es el rango de valores aceptables para un estudio. Fíjense que si nosotros trabajamos solamente con métrica y medición sin algún rango de tolerancia, la mayor parte de nuestros sujetos de prueba o de nuestros casos van a ser rechazados, porque es muy difícil que el sistema en condiciones reales tenga exactamente ese valor ideal que hemos establecido como métrica. Por eso es importante añadirle cierto rango de tolerancia. Por ejemplo, la temperatura humana, pudiéramos decir que su valor normal es 36.5. Si simplemente tomáramos por ejemplo, para el COVID, ese valor, diéramos que la mayoría de las personas que están en la calle van a tener COVID porque ninguno va a tener exactamente ese valor. Eso es sumamente extraño, bien sea por la ropa que tiene, las actividades que haya realizado en el momento, en la temperatura atmosférica, etcétera. Por eso se da un rango de variación aceptable, por ejemplo, 1 grado por arriba, para poder determinar que no está enfermo de ese mal. Entonces, hasta 37, por si algo, 37,5 se considera aceptable. Sería un rango de tolerancia. ¿Qué nos queda aquí de esta diapositiva? Ya no queda mucho. Aquí tenemos algunos pasos para lo que es la aplicación de normas y estándares. En primer lugar, debemos identificar dónde vamos a aplicar los estándares. ¿Por qué? Porque aunque lo ideal sería estandarizar toda la empresa, esto muchas veces resulta imposible, bien sea por cuestiones prácticas o por cuestiones económicas. Puede que no se tengan los recursos
Dígame, señor Jorge. Sí, profe, eso debe ser abordado en forma sistemática, ¿no? Sí, sí, es que lo que se hace es, y eso es lo que voy a llegar. Primero se identifica dónde se deben utilizar los estándares. Es decir, si tenemos 100 procesos, resulta ser que podemos estandarizar los 10 más importantes, por decir algo. Estandarizamos los primeros 10. Luego, cuando avanzamos, estandarizamos, por ejemplo, 20 más. Y así podemos ir progresivamente estandarizando. Va a llegar un momento, por ejemplo, estandarizamos 20 más y lo dejamos hasta allí, porque los demás procesos no son prioritarios. Eso es raro una empresa, un negocio que esté 100% estandarizada. ¿Por qué? Porque recuerden que cada empresa tiene sus particularidades. Y por ello, dichas empresas no van a poder estandarizarse por completo, sino que van a tener que estandarizarse hasta ciertos límites para no perder esa, digamos que esa identidad propia de ellas. Ajá. Ya estamos hablando en este caso dentro de esto de jerarquizar. Eso entraría dentro de esta que está aquí. Luego de allí, lo siguiente que hay que hacer sería ver si en el entorno existen ya algún estándar implementado. Vean que la creación de estándares y normas es un proceso complejo y costoso. Por lo tanto, muchas veces se puede conseguir ventajas bastante buenas con estándares ya predefinidos y dejar esa estandarización para realizarla posteriormente una vez que veamos, o sea, para mejorarla posteriormente una vez que veamos los resultados que vamos obteniendo. En tercer lugar, tenemos la parte de evaluar las ofertas de los proveedores para determinar el cumplimiento de las normas. Como dije hace un momento, si nosotros estamos estandarizando nuestro sistema para dar un buen servicio al cliente, por ejemplo, que sea un sistema de como este de clases virtuales, y resulta ser que está estandarizado y todo el sistema está perfecto, pero si nuestro proveedor de internet no sirve, nuestro sistema va a presentar fallas por muy perfecto que lo hayamos tratado de crear. Entonces debemos buscar proveedores capaces de brindarnos esos mismos niveles de calidad que nosotros estamos queriendo ofrecerle al cliente. Entonces, cuando hablamos de, para cerrar este punto, de lo que es la calidad del software, hay varios factores a tomar en cuenta. En primer lugar, estaría su adecuación funcional, que esto implica qué tan completo es, que tenga todas aquellas funciones o requerimientos que hayan sido solicitados por el cliente. La corrección funcional, que esas funciones, esos procesos que realiza, se hagan correctamente. No es que yo tengo me pidieron 20 procesos, pero tengo 20 procesos. Y de los 20, 4 trabajan mal. Eso sería un factor en contra de la calidad y la pertinencia funcional. Yo puedo tener funciones que no tengan nada que ver con mi negocio. Por ejemplo, yo imagínense que un sistema, se trata de adaptar un sistema de tienda o de hospital a una tienda, donde entonces historia clínica no va en una tienda, pero está allí presente. Eso no sería pertinencia funcional. O elementos, por ejemplo, de un software de colegio, matrícula, notas, etcétera, dentro de un sistema comercial de compra y venta de productos. Entonces, esos son cuestiones de la pertinencia funcional, que lo que se está haciendo realmente tenga que ver con el negocio al cual se dedica ese sistema. Cuando hablamos de eficiencia de desempeño, hablamos en primer lugar de comportamiento temporal, es decir, de velocidad con la que trabaja.
hablamos de utilización o aprovechamiento de los recursos y hablamos de capacidad para soportar lo que es la concurrencia. Es decir, que muchos usuarios intenten acceder a él al mismo tiempo. Cuando hablamos de compatibilidad, tendríamos la coexistencia con sistemas similares internos específicamente, y la interoperabilidad tiene que ver con la coexistencia con elementos externos. Por ejemplo, supongamos que el sistema tenga que comunicarse con el SUNAT, con la policía o con algún banco. Entonces, esa es la interoperabilidad, que puedan trabajar juntos con algún elemento externo, y la coexistencia, que pueda trabajar adecuadamente con otros elementos internos. Interoperabilidad externo, coexistencia interno. La usabilidad es que las características que tenga el sistema permitan en primer lugar su inteligibilidad, quiere decir que se entienda,